Pues bienvenidos un día más a La Resma y hoy es un placer para nosotros contar con Elías Taño, nació en Tenerife en 1983, ilustrador, muralista, artista gráfico, comprometido. Estudió diseño gráfico en Barcelona, pero acaba en Valencia, que es la ciudad en la que reside y en la que está inserido en todo el movimiento que organiza pues ferias como el Tenderete, con el colectivo Vendo Oro y bueno, talleres de serigrafía como La Miliciana y bueno, metido en mil y una batallas. Y libros, pues la excusa que tenemos hoy es precisamente el último cómic que ha publicado, que es este Garafía, premiado en el segundo Premio Internacional de Novela Gráfica de la Pobla de Farnals 2019. Y bueno, que no es su única obra, de hecho tiene esa grapita dedicada a los presos de Dios, Patria, Fuero y Altasu. Y luego tiene ese bonito libro, Delitos de Papel, y publicado por Osadía Ediciones, y luego ese álbum infantil que a mí me chifla, que es Rayar los Muros, por Ediciones Bellaterra. Y nada, bienvenido Elías. Muchas gracias por estar aquí con Gerardo y conmigo. Y nada, vamos a abrir la tertulia o la entrevista o tal, un poco preguntarte por el origen, te voy a preguntar por el origen de Garafía, si nos lo Claro. quieres explicar, por favor. Pues nada, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Un gusto, la verdad, hablar con ustedes. Y bueno, también pues de excusa un poco para... Estas cosas siempre digo como que me dan la oportunidad de poner en orden muchas ideas que están, que luego afortunadamente también han ido saliendo en las presentaciones que hemos hecho precisamente de García. Y bueno, pues el origen en realidad de este cómic largo está en una historia familiar, una historia que tiene que ver con la migración de mi abuelo, que es una historia un poco transversal a muchas historias que sucedieron en Canarias a finales de los 50, principios de los 60. ¿No? Esa migración forzada un poco, ¿no? Por la situación económica, política. En el medio rural se unía además varios años de sequía, ¿no? Entonces la cosa estaba mala. Y bueno, esta era como... A mí me llamó la atención. Todo empezó, todo digamos como... Siempre digo que el disparador de este dispositivo fue un recorte de prensa que encontré por ahí en internet, que no sé si alcanzan ustedes a ver, Sí. que decía esto, ¿no? Mm. De atrapados en Venezuela, apresados en Venezuela, 60 inmigrantes ilegales canarios. Yo aquí ¿no? Revisité, digamos, ese recorte de prensa de un periódico caraqueño. Y claro, me llamó tanto la atención por el tema que nos ocupa aquí en Europa, ¿no? Con la migración, bueno, todo lo que hemos vivido, la Europa fortaleza, las políticas de las fronteras, de los Frontex, Gran Tarajal, en fin, toda esta crisis humanitaria y política, ¿no? También en el fondo que supone la migración. Así que ahí como que algo se me disparó. Y luego, pues bueno, el cómic fue tomando otras lides, digamos, y fue en realidad incluso después de haber ganado el premio de la Pobla Infernal, porque yo en aquel momento ni siquiera tenía el guión acabado de la obra. Yo presenté como las primeras 15 páginas, pero bueno, tenía como una idea de lo que quería contar, pero luego surgieron cosas que, bueno, si quieren ahora las vamos comentando, que fueron las que en realidad dieron sentido a la obra, yo diría. Y entonces al principio no tenías claro que iba a ser un libro tan largo o tenías la Sí, estructura ya más o menos. no, sí. Sí que la idea era que fuera un libro largo, pero que fuera un libro sobre la migración. Ese era como el tema principal. Y yo quería hablar sobre eso, poner en un espejo, ¿no? Lo que pasaba hoy. Lo que pasó es que, claro, el libro empieza ya con unas mujeres que se quedan en la isla. Ujú. Y esas mujeres eran pues mi abuela y mi madre y mi tía, Flora. Entonces, yo
empecé a tirar de ellas, ¿no? Para que me contaran también, bueno, qué estaba pasando allí, cómo se quedaron, cómo fue ese testimonio en primera persona de las que se quedaron, ¿no? De la vida en Canarias en aquella época. Y claro, lo que descubrí, pues me pegó muy fuerte en las entrañas, digamos, porque fue una historia subalterna, como la mayoría de historias que tienen que ver con las mujeres en todas las historiografías, que tenía que ver con cómo se organizaban ellas, que tenía que ver con la gestión de los cuidados, de la comunidad, las formas de subsistencia a través del trueque, la agricultura. Quiero decir, se generó como unas redes de apoyo mutuo en la isla de La Palma en concreto, que es el caso del que se habla en la obra. Pues eso, son una sociedad pues gestionada principalmente por las mujeres. Y ese fue como el segundo encuentro que tuve con esta idea de la migración, que tiene, claro, esa otra parte, esa doble cara, ese relato menos conocido, que es el de las mujeres principalmente, porque suelen ser las mujeres las que se quedaban. Y claro, ahí encontré un terreno muy fértil para hacer un ejercicio que me gusta mucho también cuando afronto una obra, que es esa parte de autoaprendizaje, ¿no? De volcarme en algo e intentar aprenderlo, estudiarlo. Y en este caso, sobre todo, tuvo que ver con la escucha, ¿no? de los relatos que contaba mi madre y los recuerdos que yo podía tener, pues, de cuando era más joven, de historias que me contaba mi abuela o mi abuelo. Pero claro, siempre en el contexto familiar estaba mucho más presente la epopeya de la migración, ¿no? Del viaje a Venezuela en barcos pues de poco calado, peligrosos. Y sin embargo, esa historia pues a mí se me adivinó como algo precioso y que quería compartir de alguna forma con todas aquellas lectoras que se acerquen, ¿no? A la obra. En los últimos años se está viendo un auge, o al menos así lo veo yo, del cómic de no ficción, ¿no? Cómics ensayísticos o cómics documentales. De hecho, sin ir más lejos, este mismo 2021 ha publicado Ana Peñas Todo bajo el sol, que a mí me parece también otra obra paradigmática de todo esto que estamos diciendo, igual que creo que lo es Garafía. Pero yo te quería preguntar precisamente si crees que este boom se corresponde con que la gente ha tomado conciencia del potencial que tiene el lenguaje del cómic para estos temas, o si percibes también que en algunos casos puede haber un poco de oportunismo de mercado. No sé cómo ves todo esto. Yo la verdad que tampoco controlo mucho los entresijos así a nivel del libro, de la industria del libro o de la industria, como decíamos el otro día, muy entrecomillada del cómic en este país. Lo que sí es cierto es que, pues ahora que me dices lo de Ana, que la conozco hace un montón de años de aquí de Valencia, o sea que hemos participado en espacios militantes y ha sido siempre pues una compañera ahí de lucha. Claro, tiene como una cosa, yo creo que un valor, y es que ha habido como un salto generacional respecto a esas historias, ¿no? Y quizás nuestra generación pues ya nos hemos saltado, digamos, ese paso que fue la transición, esa época un poco, ¿no? De desencanto y tal. Y claro, nosotros hemos llegado a una historia que se ha quedado en muchos casos silenciada, ¿no? Por lo que fue esa losa enorme del franquismo. Y claro, creo que en muchas autoras y autores se puede haber, igual generacionalmente, no lo sé, no todos los datos, pero creo que puede haber una explicación ahí también, que hemos querido como volver a conocer lo que pasó, ¿no? En nuestra historia reciente. Y esta justamente es digamos, el tercer pilar sobre el que se construye este libro. Hemos dicho la migración, hemos dicho la historia subalterna de las mujeres, y el tercer pilar sería nuestra historia, memoria histórica reciente, y en concreto en Canarias, ¿no? Creo que, y eso pues parte de un poco, yo creo, de un interés por redescubrir y conocernos mejor y saber qué ha pasado y por qué hemos llegado aquí, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues nuestras abuelas y nuestros mayores han sido como
quizá en los últimos ya tiempos de su vida es cuando se han abierto un poco más a narrar lo que pasaba en aquella época, ¿no? Pero ahora nosotros lo estamos descubriendo desde otro formato, ¿no? Que es el cómic en este caso, las obras gráficas. Y yo creo que esto, pues, no sé si responde a unos intereses así de mercado. Me gustaría pensar que no, pero bueno, a veces... En vuestro caso es evidente que no, por lo que dices, ¿no? Porque tanto Ana como tú habéis sido personas muy vinculadas a todo esto. No pensaba en vuestras obras precisamente, sino en otros cómics que igual de calidad andan justitos y que bueno, que igual sí que puede parecer, ¿no? Que están respondiendo a una cierta corriente de mercado, que por otro lado, pues es lícito, ¿no? Porque el mercado al final es el mercado y se mueve así. Bueno, sin duda, y a raíz de lo que comenta Gerardo, yo creo también que es que ahora hay menos prejuicios o las editoriales están más abiertas a este tipo de propuestas, pero también retomando y recogiendo el testigo de lo que comentaba Elías, creo que también hay un déficit de explicar la historia y todavía hay una necesidad de que nos cuenten para saber qué realmente pasó, porque no está, ¿no? Esa necesidad que nosotros teníamos. Yo descubrí pues la guerra civil preguntando a mis tíos y a mi abuelo mientras estuvo vivo, y cuando no estuvo vivo, pues a mis tíos, que lo vivieron en primera persona, porque nadie te lo explica, nadie te lo cuenta, ¿no? Y todavía no tienes acceso a lo que es la historia que está escrita, ¿no? Y ese déficit pervive ahí. Y tanto tu libro como el libro de Ana Peñas denotan ese déficit. Se está Sí, llenando un vacío. yo creo que además el lenguaje del cómic es como, bueno, por lo que me he dado cuenta así también presentándolo y tal, y es que se han acercado mucha gente dedicada a la pedagogía, ¿no? Que trabajan en coles o en institutos, y la verdad que esto me ha hecho muy feliz, porque le han visto al cómic como esos valores que son buenos, que son necesarios para la formación de futuros adultos, ¿no? Pero, claro, en un lenguaje también, o sea, en un formato, en un lenguaje, llamémoslo como queramos, en el que es menos árido, digamos, que los libros de historia, ¿no? Y además me decían que lo bonito de esto es que los cómics que hablan sobre memoria, sobre nuestra historia y tal, normalmente no adolecen de infantilizar el relato. Y yo creo que eso creo que es ¿no? un lastre que el mundo del cómic ya lleva años quitándose y realmente creo que la gente joven, adolescente, preadolescente, niños se pueden acercar a un tebeo como el de Ana, por ejemplo, sin ningún complejo, ¿no? Porque creo que hay una sensibilidad ahí en ese tipo de obras pues, que llegan de alguna forma, ¿no? Y transmiten la historia pues desde otro lugar, con otra técnica y no sé, es como más popular, ¿no? A mí me encanta también esa vuelta del tebeo como herramienta de cultura popular. Es algo que me fascina y cada vez que oigo noticias ¿no? como lo del bono este en Francia, que los chavales lo gastaban en manga y tal, que me parece como fabuloso, ¿no? Porque, o sea, quiero decir, si la juventud está interesada, le gustan los tebeos, yo creo que cualquier tebeo al que se puedan acercar y leerlo, y si luego encima leen, incluso hay un manga por ahí, ¿no? Que yo le regalé a mi sobrino estas navidades del Capital, pues son temas también curiosos a los que se aproxima y además le gustó mucho el TVO. Se aproximan a través porque es un lenguaje con el que se sienten igual más cómodas, ¿no? A mí me interesa esto que comentas de las escuelas. Pero ahora hablando y hablando de memoria y de cómics, alguien que se mueve en otro terreno, dijéramos que no es afín estilísticamente a lo que haces tú, pero que también ha trabajado la memoria en una trilogía en la que ha hablado de su propia generación, las mujeres y luego el padre, que es Jaime Martín, con esa trilogía publicada en Norma. Él, cuando hablas con él, te cuenta esa recepción que él percibe cuando va a Francia y hace la gira por los liceos, por las escuelas, ¿no? Que tú nos cuentas ahora lo de las escuelas. No sé si aquí ha habido un cambio. Tú ahora, no sé en qué escuelas has estado, si has estado en Canarias, en tu tierra, o aquí en Valencia, o cómo ha llegado esto aquí.
Ha sido, bueno, a ver, hablando con los pibes y las pibas, he estado solo en Canarias, en un instituto y tal, y la verdad que fue lindo, ¿no? Fue bonito. Pero también mucha gente que se ha acercado al cómic o que me ha escrito o que ha venido a las presentaciones provienen como de este ámbito, ¿no? Y bueno, pues eso, se han acercado un poco para comentarme, también para preguntarme si pudiera ir a los coles, a hacer a lo mejor un pequeño club de lectura con los pibes y pibas y hacer algo así. Porque eso, han creído ver en el formato cómic una herramienta pues muy potente para saltar un poco de los libros de texto convencionales a formatos que los pibes y pibas puedan, bueno, pues que le entren de una forma distinta, con otra sensibilidad, sencillamente. Y en ese sentido, pues, sobre todo eso ha sido, pues eso, más profes, gente así vinculada al mundo de la pedagogía y tal, que les ha interesado por los temas estos que hemos tratado. Y bueno, pues allá en Canarias también ha interesado el tema de tratar una cosa así tan cercana como es la memoria histórica reciente, digamos, que permanece muy desconocida todavía, poco tratada y mucho menos tratada en el TVO, desde luego. Has dicho una cosa, Elías, que a mí me parece importante, y es que yo estoy de acuerdo contigo cuando dices que el cómic es un medio que puede ser menos árido, ¿no? Para los adolescentes, o bueno, para los niños y las niñas también, desde luego, pero que es un punto de vista distinto, no necesariamente más simple. Que a veces se utiliza el cómic con esa idea, ¿no? De vamos a masticarle más las cosas a la gente para que les entre mejor. Yo creo que es todo lo contrario. Creo que el cómic, más que simplificar, lo que hace es añadir un nivel diferente y un nivel más de complejidad a la representación, porque claro, ya no es solo que tú cuentes una historia, sino que tienes que concebirla a través de imágenes. Y eso tiene sus propios problemas. Me imagino que tú habrás tenido varios dilemas ahí, ¿no? A la hora de representar muchas cosas. Sí, eso creo que debe pasar a todas las dibujantes. De hecho, me acuerdo incluso una conversación una vez con Ana Peña, que le preguntaba y tal, que cómo hacíamos para representar a nuestras abuelas, sin caer en los estereotipos, o sea, en estereotipos que son vistos como de forma despectiva o ya sé, pues eso, que van a comprar el pan en cholas, o sea, como no caricaturizarlas, sino representarlas visualmente desde el lugar en el que las queremos representar, ¿no? Con cierto cariño y cierto respeto también. Y en el sentido que dices de la representación, claro, esta obra, García, está llena también de un montón de imágenes que te están contando cosas sin explícitamente el texto decir esto fue así, esto fue así, pasaba esto. Quiero decir, creo que apenas se menciona el franquismo en texto, pero está presente, ¿no? Con el aguilucho por ahí como símbolo. Y realmente por lo que te decía que es una buena herramienta, tienes razón, no es por sencilla, sino es porque, y además esto me lo remarcaron varios profes y tal, sino porque da pie a un diálogo con los pibes y las pibas en un contexto educativo en el que precisamente les obliga, les invita, mejor dicho, a pensar, ¿no? Y a descifrar también las imágenes, cómo está narrado cierto capítulo, ¿no? Porque hay capítulos que son como más lentos y otros más... O sea, y todo eso, pues, me decían que eso, que lo bueno del cómic es que podían hablar de un montón de cosas a partir de él, ¿no? O sea, digamos que es como una herramienta añadida, digamos, a esa, sí, a esa narración, ¿no? También es una forma de fijar el relato, nuestro relato, digamos, o yo lo entiendo así, como un relato de la clase trabajadora, de una forma en la que todas podemos participar. Yo nunca he participado en un club de lectura, por ejemplo, de cómic, pero creo que tiene que ser una experiencia muy bonita en el sentido en que hay muchas cabecitas ahí desentrañando y ya lo hemos visto en las presentaciones del libro que bueno, a Elena Mazara justamente cuando hicimos la presentación en Valencia se le ocurrió la estupenda idea de interpelar a la gente para que nos dijera qué veía en
en los dibujos de las guardas del libro, ¿no? Y la verdad que era bonito ver a todo el auditorio ahí, digamos, como intentando, pues no sé, descubriendo los símbolos, el aguilucho, el muro, la muerte, el volcán, ¿sabes? Y ese diálogo que se daba, pues me imagino que en cualquier tipo de contexto así pedagógico debe ser muy interesante y muy bonito, porque eso, son muchas personas que pueden ver cosas incluso que el autor se le escape, ¿no? O interpretaciones distintas, nuevas, contradictorias. Oye, ya entrando un poco en los temas del libro, claro, tú tratas la inmigración y a mí me resulta muy interesante y creo que además daría juego, ¿no? A la hora, pues, por ejemplo, de llevarlo a un colegio. Claro, estamos en un momento en el que España es más un país donde viene la gente, más que un país del que se va, aunque también se va la gente, pero tú te retrotraes a una época en la que era al revés, que España era un país fundamentalmente migrante. Y claro, ha pasado algo aquí, ¿no? Ha habido como una especie de interrupción de esa memoria hasta el punto de que mucha gente que son de la clase trabajadora demonizan a los inmigrantes que vienen aquí a hacer exactamente lo mismo que los españoles hicieron hace 4 o 5 décadas. Incluso muchas veces con cuestiones que son directamente falsas. Por eso me gusta mucho un cómic como el tuyo. Hay otro que también lo hace, que es el de Kim, el de Con la nieve en los bolsillos, o la nieve, no sé si lo conoces ese cómic, pero es un poco, es en este caso la inmigración, perdón, a Alemania, y hace hincapié en lo mismo en lo que haces hincapié tú, que es el hecho de que había una gran masa de trabajadores que se fueron sin contrato, porque tú hablas hoy con la gente y te dicen, es que nosotros nos íbamos pero ordenados, nos íbamos con nuestro contrato, nos íbamos bien, y eso sencillamente es mentira. Hubo un periodo de tiempo en el que sí que había gente que se iba con su contrato, porque había empresas que lo gestionaban, pero había una masa de peña que se iba a buscarse la vida cruzando la frontera de manera ilegal o viajando en barquitos a Venezuela, como tú cuentas. Y eso me parece que es necesario decirlo muchas veces hasta que se nos meta en la cabeza como sociedad. Total, total. No sé cómo ves tú eso, o sea, quiero decir, porque al final me he liado yo y no te he hecho la pregunta, pero lo que yo te quiero preguntar es si cuando tú estabas haciendo este cómic tenías un ojo puesto en la situación actual y establecías ese diálogo entre épocas. Claro, sí, 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 totalmente. Eso lo tenía constantemente presente, sobre todo en la parte perdón, de Venezuela, ¿no? Como el libro está dividido en lo que pasa en García y lo que pasa en Venezuela. Y, y claro, yo para evidenciar todo eso, intenté, siendo fiel a hechos históricos, que no necesariamente vivió mi abuelo, pero bueno, yo también hago un ejercicio de autoficción un poco y mezclo historias de otras personas o que he leído o que me han contado, también bueno, por simplificar la narración. Entonces, claro, habían cosas como llegar a un lugar y que te metan en la cárcel, que podemos ver aquí en los CIES, ¿no? Simplemente por el hecho de no tener una documentación que diga que eres europeo o que diga que eres venezolano, pues directamente, sin haber cometido ningún crimen, ibas a la cárcel, ¿no? Y esto es algo que no debemos olvidar que está pasando hoy. O luego, por ejemplo, la situación también de desamparo político que viven los migrantes. Yo en este caso en el cómic introdujo un personaje ficticio sospechosamente parecido a Gramsci, que es el que nos pone en contexto de la situación política de Venezuela, que también vive una dictadura, una represión muy fuerte de los movimientos contestatarios y sobre todo una persecución del Partido Comunista. Y cómo, siendo que puedes estar, tener unos ideales e incluso haber huido de Canarias o de España por cierta persecución política, cómo el propio hecho de ser migrante te impedía muchas veces participar de la política. Porque, bueno, estás en una situación de verdad pues, pues muy, muy jodida en la que cualquier paso en falso te puede suponer la deportación inmediata o la cárcel per se, ¿no? Sin haber hecho prácticamente nada. Entonces, claro,
todas esas contradicciones que se dan entre, bueno, sí, estamos allí buscándonos la vida de forma honrada, pero no tenemos papeles, no tenemos contratos. La mayoría de estos hombres, por ejemplo, de La Palma, trabajaban en la agricultura, no eran obreros cualificados, no se fueron a trabajar a la petroquímica. Entonces, esta gente, pues, vivían hacinados también en las propias plantaciones, ¿no? Que esto es una imagen que realmente vemos aquí también en las plantaciones de Almería, en Huelva, en esos lugares a los que los migrantes pues van, trabajan sin contrato, sin seguridad social, desde luego, ¿no? Sin una mínima cobertura que los ampare, ¿no? Que debería ser un básico de los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, pues todos esos paralelismos me venían constantemente a la cabeza, intentaba de hecho reflejarlos, ¿no? O cómo enfrentas, por ejemplo, en estos países eh, de Latinoamérica, ¿no? Que pasa mucho en los que la sanidad está completamente privatizada, en los que cualquier pequeña cosa, como fue en el caso de mi abuelo, una apendicitis, pues si no tienes los papeles en regla, resulta que no te cubre nada y además es todo privado, ¿no? Todo se paga por todo. Entonces, como también esas cosas muchas veces desatan movimientos de solidaridad entre los propios migrantes. Y también pasa aquí. Lo que pasa es que, claro, aquí pues en cualquier contexto, digamos, no es fácil de visibilizar eso, no es fácil de verlo, pero hay cantidad de organizaciones que trabajan con migrantes, o sea, que están como cubriendo, digamos, un papel que, en mi opinión, debería cubrir el Estado y garantizar la vida de esas personas y la dignidad, ¿no? de esas personas, en tanto a nivel sanitario como a nivel laboral. Entonces, sí, eso estuvo, desde luego, fue clave y así como es clave el desenlace, ¿no? de esa aventura, que tampoco voy a desvelar, pero ¿sabes? Porque también pienso en esta historia como una historia de derrotas, de muchas y pequeñas derrotas, porque intentaba huir de la épica del viaje, ¿sabes? De buscar una vida mejor, ese sueño que en realidad se vendía desde aquí, ¿no? Que en Venezuela todo iba a ir mejor, que había mucho trabajo, que el Bolívar al cambio te daba un montón de... Y pues o sea, el estereotipo del indiano, ¿no? Del que iba para allá y volvía con mucho dinero, con animales exóticos y con guayabera, ¿no? Y sombrero de lino. Eso pues es un relato que como casi siempre escribieron los que sí volvieron así, pero la mayoría no volvió así. Entonces, claro, esas cosas, esas historias de la migración han estado muy presentes, sí. También porque creo que tras un paralelismo muy claro con el día de hoy, ¿no? La gente que viene aquí y viene a trabajar aquí, desde luego pocas o muy pocas conseguirán tener una vida digna, mientras que este país o esta Europa fortaleza no les garantice eso, ¿no? Yo, Gerardo, te comentaba esto de las resonancias con el hecho actual, pero hay otra resonancia que a mí me genera o que llama mucho al leer, es este sistema matriarcal que resiste en la isla, que es pura resistencia. Además, ilustras muy bien lo que es la dictadura con esos guardias civiles que son totalmente duros y sádicos y bueno, y ellas cómo resisten, ¿no? Esa dignidad, sí, sí, los dibujas fantásticamente bien. Alguien me Muy, dijo que al dibujar a los guardias civiles pasaba algo, yo lo hago inconscientemente, pero es verdad, cuando dibujo a los guardias civiles los deshumanizo en el dibujo. Y esto es algo, bueno, que sí, era mi intención desde luego hacerlo, pero no me había dado cuenta que incluso se podía notar en el dibujo. Y sí, sí. no, eso es, claro, eso amenaza No, estaba no, ahí. antes nos contabas, ¿no? Que era un relato sorpresivo, ¿no? Que era algo que no te esperabas cuando tú presentas o empiezas a pensar en el primer proyecto. A mí me gustaría que nos contaras cómo fue luego, porque supongo que esto sería todo oralidad pura y cómo fue este recopilar la historia o arrancarla. No sé si hubo resistencias o se soltaron o no recordaban o cómo fue eso.
No, bueno, esto fue... O sea, esto ya les digo, ¿no? A través del relato familiar, así bueno, de conversaciones con mi madre principalmente, preguntándole sobre esa época, ¿no? Porque ella, bueno, no conoció a su padre hasta que tenía 5 años o 6 años casi. Entonces, pero vivió, claro, toda esa época en la que de ausencia. Y claro, a mí me comentó eso y tal, y me contaba un poco cómo era la vida allí en el campo. Y aparte de eso, pues también leí, ¿no? Intenté buscar información sobre esa época. Y un dato que me llamó mucho la atención fue que creo que del 48 al 54 del siglo pasado, la población masculina de la isla de La Palma se redujo a una cuarta parte de lo que eran. Claro, entonces eso es lo que nos está contando, digamos, así aunque sea un dato muy frío, es que la ciudad, o sea, los cuidados y todo el entramado de apoyo mutuo y de solidaridad campesina se forjó a partir de las mujeres, claro, de las mujeres palmeras que tejieron esa red por pura supervivencia y para tirar adelante a un montón de niños y niñas que se habían quedado huérfanas, ¿no? Digamos, de alguna forma. Y esto, bueno, pues fue como todo un descubrimiento, porque como tú dices, nació desde la oralidad, busqué, me informé, intenté asentarlo de forma un poco más académica, pero al final me di cuenta que no hacía falta. Luego entonces también descubrí gente, incluso de la academia, que defendía la oralidad como forma de transmisión de las historias, ¿no? Porque en esa subjetividad, en ese montón de pequeñas subjetividades, también hay una historia que contar, ¿no? Y a menudo es una historia nuestra, de la clase trabajadora, de los desposeídos, ¿no? No suele ser una historia con grandes héroes y heroínas, todo lo contrario. Entonces, al final fue con conversaciones con mi madre y, bueno, a través del grupo de la familia, que me pasaban material, me pasaban fotos, me contaban cosas, mi tía, mi madre sobre todo, pues se dedicó durante un tiempo a escribir pequeñas anécdotas que le habían pasado. Ella las escribía así en trozos de papel y luego le sacaba una foto y me las mandaba por WhatsApp. Y yo a partir de ahí intentaba descifrar su letra para extraer un relato, ¿no? Una historia. Y no, la verdad que fue súper súper bonito cómo se produjo eso, porque en realidad en casi toda la parte de las mujeres son relatos propios, ¿no? De personas que lo vivieron en sus carnes aquella época y está narrado un poco casi desde la realidad, pero desde sus propios sentires, ¿no? De su propio estar en ese momento y en ese espacio, y entonces pues con todo el cariño que le pueden tener, pero también con las durezas, ¿no? que sucedían, como el capítulo ese en el que, bueno, el hecho de que alguien se ponga enfermo puede ser determinante, ¿no? Porque no hay condiciones, no hay carreteras, no hay sanidad. Eh, Eso es como pues, tremendo, ¿no? O esa presencia siempre de los guardias civiles o de los falangistas, ¿no? Que siempre amenazan y siempre están ahí como una fuerza, además muy, muy rechazada por la gente de La Palma y por los canarios en general, ¿no? Porque Franco instaura allí a los terratenientes, los pone, digamos, como a sus órdenes, y a los cuerpos militares y falangistas, pues son siempre gente de la península, ¿no? Y eso crea una brecha también entre el peninsular y el canario, pues muy fuerte, porque se identifica al peninsular con el opresor. Uh-huh, uh-huh. Y yo tengo la duda, ¿en qué momento tú ves que el relato de las mujeres va a ser el eje central sobre el que va a pivotar la obra y que no va a ser la migración? ¿En qué momento? Sobre todo en el momento en el que, como te decía, la historia de las mujeres es una historia que me llega de una forma mucho más directa, porque ya pues mis abuelos habían fallecido los dos, entonces como que no tuve acceso directo al relato de Venezuela, y sobre todo porque fue como una historia como que yo sentía muy desde las entrañas, ¿no? Y conforme más la dibujaba y más la iba organizando, digamos, en las páginas,
me daba cuenta que era una historia que tenía como mucha potencia por la humanidad, ¿no?, que hay ahí, por la sencillez, la humanidad, la capacidad universal que tiene contar esas historias, que seguramente, y alguna gente me lo ha dicho, como que ha reconocido partes de esa historia femenina en sus abuelas, en sus madres, en diferentes puntos de toda nuestra geografía. Y desde el momento en el que ese relato era tan visceral, por así decirlo, tan de las entrañas, desde mi madre, desde mi familia, que ellas lo habían vivido en primera persona, pues supe que aquella historia era la que tenía un poco que sostener a la otra, ¿no? Que la otra es como mucho más, digamos, una situación más inestable, más extraña, siempre pues con muchas vicisitudes y problemáticas, y allí lo que estamos es más que denunciando esa cuestión que hablamos antes de la migración. En la parte que sucede en La Palma estamos como sentando las bases de una sociedad, digamos, pues utópica, entre comillas, no sé, o deseable, ¿no? Por lo menos, en la que existe, en el sentido del apoyo que había y de la comunidad que se entretejía, ¿no? Y como, a pesar de ser las explotadas y las desheredadas, que tenían que trabajar incluso muchísimo más, que en muchos casos sus maridos no sabían si volverían o no volverían, ¿no? Se daba el caso que se habla de las viudas blancas, ¿no? Las mujeres que están casadas, pero su marido no estaba tampoco, que en muchos casos volvieron, pero en otros muchos casos se quedaron allí, hicieron familias allí. Y de hecho, una de las personas lo dice en plan de, bueno, estos querrán volver algún día y ya vendrán viejos y cansados para que los cuidemos. Y efectivamente pasó. Esa fue una de las grandes tragedias de estas mujeres. Entonces, claro, toda esa potencia que tiene ese relato me pareció como que tenía que vertebrar mucho, mucho el libro, porque también está el relato de las niñas, ¿no? Cómo viven en un mundo sin hombres, sin casi hombres, y cómo lo viven y cómo incluso rechazan, ¿no? Está la amenaza. De hecho, siempre se decía que para pelear a los niños siempre se les amenazaba con que cuando tu padre vuelva de Venezuela. Entonces, claro, nos podemos imaginar la idea que sería esa infancia de lo que eran esos hombres. En todo esto yo creo que juega un papel fundamental tu estilo gráfico. Antes lo adelantabais, ¿no? Cuando hacéis alusión a esos guardias civiles y cómo los representas. Es un estilo que tiene muchas influencias. Normalmente desde el mundo del cómic pues se te puede identificar a lo mejor con David B., con Javier Olivares, seguramente también lo tengas como referente, pero yo creo que también hay mucho referente artístico, ¿no? De corrientes, además, muy significadas políticamente. Y sí que me gustaría que nos comentaras un poco de eso, de cómo llegas tú a este estilo tan potente visualmente, tan rico además en metáforas gráficas y en símbolos, que es lo que te permite de alguna manera tratar todo esto de una forma que no sea obvia tampoco, ¿no? Pues sí, bueno, aparte evidentemente de David Bell, claro, es un gran referente, y a Olivares, por supuesto. También por ahí me gustaría resaltar a un gran referente que conocí el otro día, precisamente en el Salón del Cómic de Valencia, que es Santiago Sequeiros, ¿no? Es otro de mis grandes referentes a nivel de ilustración. Y claro, y en el terreno artístico, pues me ha interesado mucho, por ejemplo, el trabajo de pintores latinoamericanos, tipo Guayasamín, tipo el Mono González, que era el de las brigadas Ramona Parra en Chile, el cartelismo de Muñoz Bax en Cuba. Me ha interesado mucho, ¿no? Esa parquedad en el uso de colores y las líneas tan potentes, tan expresivas. Y bueno, ya pues también muralistas mexicanos, grabadores, o sea, creo que todo eso, en cierto modo, me ha calado porque siento como que ha sido, claro, cuando yo tengo o trabajo en un sentido político mi obra, tanto en el mural como en la ilustración o el cómic, claro, intento ver
como gente que ha trabajado en el ámbito pues, más vinculado a la izquierda revolucionaria, cómo han resuelto, ¿no?, problemas de comunicación. Y en ese sentido, pues me fijo en qué tipo de, cómo representan a las clases populares, cómo representan a la masa trabajadora, cómo representan a la explotación, ¿no? Desde pues, Franz Maserel o Elis Gómez, por ejemplo, también es una gran influencia, ¿no?, hablando de artistas desde aquí. Ese uso superlativo de los negros y los blancos, como muy marcado, es como ciertamente expresionista, ¿no?, del periodo entre guerras, así un poco. Y no sé, pues todo eso me ha influenciado desde luego en el dibujo. Y bueno, pues ya, yo digo que creo que todos los dibujantes somos un poco ladrones de guante blanco, ¿no? En este sentido, que vamos tomando nuestras referencias, nuestras cosas, y así es como yo creo que pues voy construyendo el lenguaje, aparte por supuesto de artistas y de ilustradoras contemporáneas con las que convivo y a las que admiro y a las que seguramente les robo muchas cosas sin darme cuenta o otras veces dándome cuenta. Pero que bueno, que es parte como de, yo creo, del camino del dibujante. ¿Y qué parte tiene también de importancia en tu obra en cómic toda tu faceta de artista? No sé cómo te defines, artista urbano, muralista, ¿no? Porque tienes una trayectoria bastante amplia de murales, que es un medio totalmente distinto en el que hay que trabajar quizás mucho más el concepto, ¿no? De un golpe de vista tienen que quedar muy claras una serie de ideas que tú quieres transmitir en una pared o en... No sé, ¿cómo ves eso? ¿Hasta qué punto te ha influido? ¿O si separan las dos facetas? ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces me enfrento al muro también como una especie de narración, sin viñetas, pero pues siempre, por ejemplo, intento situar digamos, a la clase subalterna, al proletariado, a los que luchan, los intento situar dentro del muro, abajo y a la izquierda. Y esto, pues muchas veces no se da cuenta, no es muy evidente, pero lo hago a propósito. O en el lugar en el que represento a la Iglesia Católica Apostólica Romana y al capitalismo de mercado y a los poderes políticos que sostienen esto, pues también lo sitúo en un lugar dentro de esa composición que es el muro, sea más vertical o más horizontal, en el que pues, estarán por arriba seguramente, o bueno, si quiero mostrar que los estamos arrinconando o que los queremos arrinconar, pues también usaré como distintos trucos de la narración para evidenciar eso. A mí pintar en la pared o sea, creo que es como el arma política definitiva para un artista, porque ahí sí que te interpeles a todo aquel que pase por la calle y no necesariamente puede compartir tu sensibilidad ni tu... Y creo que eso puede generar un debate. A veces los debates son tachados directamente, como me ha pasado varias veces, pero precisamente lo reivindico porque es una forma de diálogo también. Y si podemos ahí plasmar ideas que sean contrahegemónicas, pues tanto mejor. Y la ilustración es una forma, aunque yo no la desvinculo nunca de la palabra, y en este sentido, pues igual estoy más cerca del cómic o del cartel. Siempre me gusta trabajar el texto, creo en la palabra, me gusta usarla, me gustan los eslóganes, me gusta ese tipo de cosas. Pero claro, a través del dibujo pues comunicas muchas cosas también. Yo hace años también estaba como muy obsesionado con buscar un lenguaje y unos nuevos imaginarios dentro de la militancia política más anticapitalista y tal. O sea, como intentaba ingenuamente renovarla o reconducir ese imaginario hacia otros lugares que conectaran más igual con la clase trabajadora, ¿no? Que igual ya estaba un poco harta de esos mensajes quizá belicistas, no amargos, también derrotistas en algunos lugares, de esos rojos, negros, líneas diagonales muy acusadas, ¿no? Muy violentas. Yo intentaba a través del mural y de esa narración hacer como llenarla de color, ¿sabes? La ciudad
y al mismo tiempo transmitir mensajes radicales. También quizás con bastante influencia del muralismo en Latinoamérica, ¿no? Porque allí tienen una tradición muy larga, muy fecunda además, en muchos países, Sí. Colombia, México. Sí, mi principal referente en este sentido, no solo a nivel gráfico, sino a nivel de metodología del mural, es la Brigada Ramón Parra, una brigada del Partido Comunista Chileno, que en los años de Allende, previo a Allende, durante Allende y ya en dictadura, trabajaban de esta forma que considero que es como muy marxista en su modo, porque resulta que llegaba como el intelectual orgánico, que en este caso era el Mono González, un artista chileno. Entonces él trazaba con lápiz todo el mural, el dibujo que quería representar. Entonces muchas manos anónimas, campesinas, clase trabajadora, cada una con un pincel y un color rellenaban esos espacios que quedaban entre las líneas marcadas por el lápiz. Entonces, una vez relleno todo eso, que se hacía de forma muy rápida, ya les digo, sobre todo en dictadura, porque se jugaba en la vida, una vez estaba eso, volvía el artista al principio del mural con un pincel negro y definía ya todo el contorno del muro. Y no sé, pues es una forma como siento como una herramienta muy colaborativa. Es verdad que está dirigido por el intelectual, en cierto modo, pero yo cuando hago talleres, por ejemplo, en institutos, en coles o con gente de colectivos sociales, les digo, bueno, esto lo voy a hacer yo, esta es mi forma, es la forma en la que trabajo, no es mía, es de la Brigada Ramón Parra, pero si lo hago así es porque quiero compartir esta herramienta, quiero hacer posible que cualquiera de ustedes el día de mañana sepa que puede hacer un mural trabajando así y trabajando en colectivo, siempre que haya, pues eso, organización, ¿no? Y además yo quería preguntarte también, que lo usas como elemento, ¿no? Tus muros directamente han sido borrados, ¿no? O atacados. No sé, en estos es como cumple su función, ¿no? Estás denunciando y molestas, evidentemente, eres incómodo. No sé esto cómo lo vives, si hay unas redes de apoyo, si te has sentido amenazado incluso en algún momento, porque, Sí. bueno, hay gente que para todo en este mundo, ¿no? Sí. Por Sí, poner sí. en contexto a la gente que nos esté escuchando, estamos hablando de aquel mural, ¿no? sobre Alsasu, ¿no? Que no recuerdo dónde fue, dónde era. Es que fue en varios sitios. Ah, vale. Y creo que tampoco es el único. No sé si has tenido algún otro más que también te lo han borrado. También, sí. O sea, muros que no eran del Sasu, pero que los borraron porque relacionaron la gráfica y Exacto, dijeron, es el mismo. Van por el él. mismo. Sí, sí. Nada, fue sí, pero sobre todo dos murales que hice aquí en Valencia, sí, denunciando la situación del caso del Sasu y tal, que fueron borrados en cuestión de horas. Primero por el ayuntamiento y luego por grupos fascistas, abiertamente fascistas, vamos. Y que reivindicaron y que se manifestaron frente al muro ya borrado, lo llamaron el muro de la vergüenza, etc. Entonces sí, en aquella época pues recibí amenazas, Marc, constantemente por las redes sociales, eso, bueno, contaba con ello, pero incluso en la calle varias veces me increparon y alguna gente me reconoció y tal, y bueno, pues fue una época así un poco tensa en ese sentido. Pero es verdad que por otro lado eso hizo afianzar un montón de redes de solidaridad muy potentes con Euskal Herria y con otros lugares del Estado, a los que he ido a pintar, a los que he ido a compartir y que me han dado un apoyo y un sostén ahí potente y me han convencido de que efectivamente, como decías, es un buen camino, es uno de los caminos que yo creo que el artista que se considere pues, revolucionario en un sentido que quiera cambiar el orden de las cosas o esté a disgusto con cómo funciona este mundo, creo que es como importante sentir que hay una comunidad también, más allá de tu narcisismo artístico, que te sostiene, ¿no? Porque estás haciendo algo que en realidad crees o intentas que tenga un sentido para tu comunidad.
que es lo que intento siempre que tengan estos murales. Hablando del tema de la comunidad, también podríamos hablar de toda tu labor agitadora dentro del mundo de los fanzines, de la autoedición, porque fuiste impulsor de un fanzine, una revista que era Arroz Negre, que yo creo que fue bastante importante en su momento. Bueno, y duró, no recuerdo cuántos números, pero duró bastante, ¿no? Sí, sí, duró 5 años y fueron 6 números. Y ahí además, bueno, se juntaron pues el Who's Who, ¿no? del cómic en Valencia, sí, que es un lugar especialmente activo, ¿no? En el mundo del cómic. Y no sé, ¿cómo recuerdas aquella experiencia y por qué lo dejaste? ¿Fue un tema de falta de tiempo? Sí, un poco, o sea, yo ahora miro los Arroz Negros, Gerardo, y digo, madre mía, ¿cómo podía tener energía para coordinar este fanzine con tanta gente? Porque además jugábamos como a un cadáver exquisito, ¿no? Entonces, pues había ahí como un pequeño encargo en cada proyecto y unas condiciones y una cuestión técnica que era, yo estaba obsesionado con hacerlo en bitono, ¿no? Cada número, entonces, y al final lo miro y son como muchos artistas en cada número, ¿no? Es como una antología al final. Y nada, y lo dejé pues porque no podía ya dedicarle tanta energía, tanto dinero también, porque costaba mucho dinero producir. Y bueno, pues también lo cerré también con un número que hablaba sobre Valencia, lo cual me pareció bonito, como volver al origen de, como cada número era temático. Pero joder, lo recuerdo, tío, pues maravilloso, porque fue como, primero la forma de conectarme con la gente aquí en Valencia, y luego a raíz de ahí conocí a pues, cantidad de ilustradores e ilustradoras del estado y de de un montón de lugares, ¿no? Que eso fue muy potente, colaboró mucha gente de América Latina también. Y luego pues nos premiaron en el Salón del Cómic de Barcelona también. Estuvo muy guay, la verdad que yo lo recuerdo pues, con mucho cariño. Y bueno, y he seguido, claro, he seguido con la autoedición y hasta anoche mismo que estaban encuadernando y pegando portadas para un fanzine que quiero llevar al Graf, pues en esas estamos porque también creo que es un medio potente el de los fanzines para hacer cosas y para experimentar y desarrollar lenguajes políticos y gráficos y luego pues este tipo de encuentros también facilitan mucho eso, ¿no? Yo la verdad es que intento moverme mucho y es en estos lugares donde la verdad que donde creo que he creado la mayor parte de relaciones personales y profesionales, digamos, con las que me muevo. Sí, sí. Una herramienta cargada de futuro, el fanzine. Y además totalmente democrática, ¿verdad? Es una de las cosas que a mí más me gusta, que cualquier persona, independientemente de si considera que sabe o no sabe dibujar, puede coger y hacerlo con las herramientas que tenga a su alcance, con el dibujo, con la palabra, con fotografías, con recortes, con lo que quiera, ¿no? Es una forma de expresión totalmente libre. Sí, sí, no, a mí me parece fantástico. De hecho, por ahí hay ejemplos como esta genia ilustradora que es Conchita Herrero, que de pronto hizo unos fanzines con poemas, no sé, con textos, y eran pues 4 o 5 folios grapados en blanco y negro con sus textos. Y no, pues el formato te permite eso, ¿no? No te obliga a ser tu ilustradora siempre, ¿no? Pues te permite como hacer ese tipo de ejercicios, ¿no? Yo, por ejemplo, hace poco he hecho este también, que es como un librito que también llevaré al Graf de Barcelona. Se llama El libro rojo de Ulrike. Y es, bueno, pues son frases como el libro rojo de Mao, pero son frases de la RAF, ¿no? Y nada, y es un librito pues que no tiene ilustración, que prácticamente son citas, como digo, y fotos de la RAF, ¿no? De la época. Cosas que he sacado pues, de internet, ¿no? Casi todo. Y después, bueno, pues es más que otra cosa, un artefacto político en realidad, un libro un poco objetual, pero que ahonda un poco en las inquietudes que tengo a nivel político también, ¿no? Y esto me lo permite el hecho de
de hacer fanzines, que al final es más bien un estado mental, ¿no? Más que un formato o una forma, o si dibujas o no dibujas. Es un espacio de liberación, ¿no? Donde es posible cualquier cosa y yo creo que dibujar es lo de menos, casi. Precisamente el mundo del fanzine es tan pequeñico, el Graf empieza en 2 días y justo el fin de semana pasado nos encontrábamos en un evento mastodóntico totalmente opuesto, como era el Salón del Cómic de Valencia, con todos los respetos para los organizadores y los fans del evento, pero que sí que parecíamos ahí peces fuera del agua, ¿no? En alguna mesa en la que nos juntaron y que no sé qué sensación se tiene cuando se está ahí, no sé, porque claro, es como un intento, ¿no? de absorbernos, ¿no? Esa necesidad que tiene el capitalismo de absorberlo todo, de englutirlo y apropiárselo, ¿no? Pero tenemos la capacidad de resistir, ¿no, Elías? Yo diría que sí, y de hecho, es más, recordando lo que decía el camarada Lenin, hay que estar en todos los organismos y puestos burgueses con un discurso igualmente revolucionario, pero hay que estar, ¿no? Hay que estar en los salones del cómic mainstream, como en las ocupas, como en lo más underground, a lo más institucional, ¿no? Pero yo creo que hacemos bien en estar ahí porque existe. Y luego otra cosa que está pasando mucho últimamente, o yo percibo últimamente, y de la cual me alegro bastante, es una cosa que yo veía que venía pasando en Italia de varios años, desde hace bastantes años de hecho, y era que en el mundo del underground, de los fanzines y de las autopublicaciones, en estos festivales, en las ocupas pues más ocupas estilo europeo y anarquistas y tal, se daban citas tanto gente joven que estaba empezando a dibujar, a hacer fanzines. Bueno, me acuerdo cuando Martín López y yo íbamos ahí las primeras veces, éramos como, ¿no? Pues, muy jovencitos y flipábamos con todo y tal. Y en esos eventos se daban cita también grandes figuras del cómic italiano. Y no era raro ver pues a grandes dibujantes. Bueno, por supuesto Cero Calcare, porque él está como muy ligado también a esos ambientes, pero bueno, ese es el gran ejemplo, ¿no? Cero Calcare es un tipo que ha sido militante, que ha estado en todos esos espacios y que ahora mismo es un dibujante pues muy reconocido y con muchas ventas y tal, pero que sigue estando íntimamente ligado a ese mundo de la autoedición, de los fanzines, de la gráfica más underground. Y esto está pasando también en este país. Si nos damos cuenta, el otro día en el Sound del Cómic, yo diría que casi la mayoría de autores habían hecho fanzines o incluso siguen haciendo fanzines, ¿no? Desde, pues, yo qué sé, desde Adrián Vago no sé, a Carla Berrocal, a Jenny, por supuesto, Jenny Espinosa, Miriam Persán, que estuvimos en la charla también con ella. Quiero decir, un montón de gente que trabaja en el cómic a nivel profesional o en la ilustración y que no ha abandonado, ¿no? Esa parte. Y bueno, el Graf seguramente, pues después de estos 2 años de pandemia, creo que nos va a explotar a muchas la cabeza porque la producción va a ser brutal, va a ser superlativa, yo creo, de gente que ha estado dibujando y ha estado preparando cosas incesantemente, porque sigue siendo un espacio pues necesario, yo creo, para un creador el poder acercarse a un libro y crearlo desde el principio, ¿no? Desde concebirlo, imaginarlo. El otro día hablaba con Aisa esta cosa que ha hecho Marta, ¿no? Con ese añadido a su libro en el que se ve el esquema ¿no? de las páginas. Es un poco entrar en su cabeza, ¿no? Esa idea me pareció sublime porque ves un poco lo que sentimos cuando editamos, ¿no? Que es tener la capacidad de organizar un proyecto gráfico al que lo vamos a ver desde que nace en nuestra cabeza hasta que está formado en un libro. Y hasta que lo compartes con la gente, ¿no? Que es también lo bonito de estas ferias, que no hay intermediarios, que le das directamente a la persona que se interesa por tu trabajo, puedes hablar con ella,
A mí eso me parece súper interesante y además, de nuevo, porque me parece muy horizontal. Nosotros en Graph, de hecho, es que lo hacemos a conciencia. Nunca hemos planteado separar una zona de editoriales y otra de fanzines. Nos parece que lo interesante es la mezcla. Que un fancinero o una fancinera estén al lado de Outsider o de Astiberri o de Fulgencio y que la gente además lo perciba así. La gente que viene, que lo vea así, que las cosas están ahí, todo forma parte de lo mismo y no hay jerarquías. A mí me parece que eso es súper interesante en estas ferias. Sí, sí, yo creo que eso es lo bonito también de estas cosas, que ese neologismo que hablábamos antes, la bibliodiversidad, que, que sí, tiene que ver sí, con ese lugar que ocupa también el fanzine y la pequeña edición, que, que no está supeditada a hacer algo que necesariamente haga para acceder al mercado del cómic o de las editoriales, digamos, sino que conviven, ¿no? Son formas que están ahí totalmente imbricadas, ¿no? Vosotros aquí en Valencia organizáis el Tenderete y ya habéis vivido ediciones, pero yo sí que estoy notando últimamente un fenómeno que es preocupante, que es de repente hay eventos como No Tengo Mamá o como aquí en Barcelona el Guter, que se están encontrando con que lo que es la administración, lo que son los espacios en los que podrían desarrollarse, no ceden ese espacio. Entonces podemos tener que volver a la calle o simplemente desaparecer, que son los espacios que son naturales y donde está creciendo el cómic. No sé esto hasta qué punto obligará a una militancia todavía más activa o más underground o más outsider para tirar adelante. Sí, a ver, yo creo que aún como que esa, o sea, el fanzine, pues evidentemente no va a desaparecer, siempre encontrará grietas por las que mostrarse, digamos, al público. Es verdad que pueden llegar a ser más minoritarias, pues eso, sin olvidar que un festival como Tenderete empezó en un bajo pues muy pequeño o en un edificio semiocupado que estaba pues, ruinoso, digamos, y ha pasado prácticamente por todas las ocupas de la ciudad y ha llegado un momento en el que ha cedido a espacios institucionales, pero que del mismo modo también creo que sería capaz también de reinventarse o de generar otras ferias o otros espacios en los que eso se mantenga vivo, ¿no? Porque yo creo que es importante también el sentido de comunidad que generan estos espacios. Yo creo que eso es lo que nos empuja, ¿no? Me imagino ustedes con el Graph les pasará también eh, esa forma de comunidad que se crea entre los autores y autoras, con el público también, porque como decía Gerardo, que es verdad que hablas directamente con quien está ahí, quien le puede interesar tu trabajo, te pregunta, no sé, es como muy bonito ese punto. Y yo creo que de alguna forma estos proyectos que mencionabas encontrarán una salida. Es verdad que ciudades como Madrid o Barcelona pueden ser igual, me consta que son pues, más hostiles en ese sentido, las administraciones están como más eh, cerradas o más herméticas en ese sentido. Y bueno, quizás en las ciudades pequeñas pues tenemos la suerte de que podemos todavía acceder por distintos lugares a esos espacios que no necesariamente tienen por qué ser públicos, pero bueno, siempre buscamos como que sean espacios óptimos para los expositores y para el público, que se sientan cómodas, que se pueda estar tranquilamente y no a 200 grados y yo qué sé, con la luz pinchada de la calle y con goteras, como ha pasado alguna otra vez. Pues, es bueno darle también esa dignidad, ¿no? a estos encuentros. Total. Sí. Oye, ya para ir acabando, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de ese fanzine que nos decías que estabas preparando o que habías preparado ya para Graph? Pues bueno, es una simiente de un proyecto que quiero desarrollar más a largo plazo, pero bueno, me
me empujé a ello, que trata sobre la lucha por la vivienda. Entonces yo descubrí de casualidad una lucha habitacional que hubo en Roma, en una de las periferias de Roma, uno de los barrios más pobres, y era un barrio prácticamente de chabolas, la Borgate, ¿no?, romana. Y en este barrio, en el 74, sucede que el gobierno construye unos pisos de protección oficial para los habitantes del barrio más desfavorecidos. Pero en el último momento, por cosas burocráticas, esas casas se las dan a otros habitantes de otro barrio, de Tiburtina y otro barrio. Entonces, en San Basilio, que es el barrio del que hablamos, pues la gente se enfadó bastante, ¿no? Dijo, bueno, ¿qué pasa aquí? Y entonces ocuparon esos edificios. Y los ocuparon durante el verano del 74, pero incesantemente los ocupaban, los desalojaban, los ocupaban. Hasta que en septiembre ya la cosa se recrudeció porque entró el ejército en el barrio, ¿no?, a desalojarlo. Y en todas esas luchas asesinaron a un militante de Lota Continua, de un militante comunista que estaba allí para defender el derecho a la vivienda del barrio. Y entonces, bueno, pues esa noche ya se quemó el barrio entero y al final consiguieron acorralar al ejército en el campo de fútbol de la parroquia, los propios vecinos y vecinas. Y lo bonito de la historia, y por la que yo lo recupero en este fanzine, que es, bueno, es texto e ilustración, es que ganaron porque a los días el ayuntamiento la región del Lacio reconoció la propiedad de esas personas y devolvió, o sea, permitió que las casas que habían ocupado las tuvieran en propiedad. Entonces me pareció bonito, actualmente, con la problemática que hay respecto a la ciudad, sí, a la vivienda, ¿no?, al acceso a la vivienda, me pareció, perdón, esto se fundió. Me pareció bonito recuperar un relato de victoria, ¿no?, de las nuestras, porque, claro, se presenta todo tan oscuro y esto pues nos demuestra que con organización y con el enfrentamiento frontal a estas políticas criminales respecto al acceso a la vivienda, pues creo que se podrían ganar, ¿no? Y hay ejemplos, hay muchos sindicatos ya de barrio y de alquileres y de inquilinos que están luchando con eso, y creo que es el camino para conseguirlo. Entonces este es un fanzine en formato paisado, no tengo ninguna copia aquí, pero bueno, todo serigrafiado y está encuadernado a mano y con una portada en cartoncillo también serigrafiada. Y bueno, pues se llama La Revuelta de San Basilio, la Revuelta de San Basilio. Estará como primicia en el gráfico. Pues está muy bien. Estas historias hay que recuperarlas además porque no por casualidad suelen ser historias bastante olvidadas, que no se conocen. Y está muy bien recuperarlas, sobre todo para cuando nos digan esto de que la violencia y la lucha no solucionan nada, ¿no? Que hay que dialogar y hay que hablar como si hacerle esa jugada a la gente de ese barrio que tú nos acabas de comentar no fuera violencia del tipo más tremendo. Claro, sí, totalmente. Pues sí, a ver, pues eso, nada. Con este artefacto pretendo contribuir un poco a recuperar eso y otra vez a trazar paralelismos, ¿no? Como con grafía, ¿no? Entre el pasado, el presente y el futuro. Y bueno, pues eso. Bueno, y que la gente que venga podrá comprar también grafía, podrá comprar Dios, Patria, Fuero y Altasu. Sí, también llevo delitos de papel, que es el delitos de papel, exacto. Carteles, el de rayar los muros. Exacto. Para y los llevo peques. algunos ejemplos también, ejemplares de arroz negro último. Y alguna cosita más que no tengo aquí, pero que ahí estará. Pues genial. Genial. Compras obligadas en Graf para toda la gente que se pase por allí a saludar. Podríamos hacer esto no lo hemos hablado antes, pero igual puedes hacer una promoción para los seguidores de la Resma, ¿no? Si te dicen que vienen de parte de la Resma, les haces un dibujo ahí más currado o algo. Les regalo uno de estos si vienen de parte de la Resma. Mira, bueno, pues queda dicho, Venga, chavales. Hay que subirlo antes de que acabe el Graf. Pues nada, buen viaje a los dos. Nos vemos en breve en Barcelona. Muy bien, pues muchas gracias por todo. Nada, muchísimas gracias a ti, Elías. Ha sido súper interesante y nada, la gente que nos ha visto, pues que vaya a Graf, si puede,
y esperamos sí, que por les favor. haya parecido tan interesante como a nosotros. Nada Vale. más. Gracias por todo, Gerardo, Marc. Un placer charlar con ustedes. Hasta Chao. la próxima. Chao.